Si hablo, muero. Si callo, mi pueblo perece. Esta es mi historia. Soy Esther, una mujer que pasó de ser una simple huérfana a la reina de Persia, y que tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida. ¿Cómo una joven hebrea logró desafiar al imperio más poderoso y cambiar el destino de su pueblo? Para entender esto, tenemos que volver al principio de mi historia. La historia de mi pueblo comienza mucho antes de mi nacimiento. Hace años, los babilonios destruyeron Jerusalén y nos llevaron cautivos a tierras extranjeras. Con el tiempo, el poderoso imperio persa conquistó Babilonia y nos encontramos dispersos, viviendo como extranjeros en un reino que no nos pertenecía. Éramos una nación olvidada, sin rey, sin templo y sin poder, pero no sin esperanza. Aunque muchos de nosotros habíamos nacido en esta tierra extraña, nunca olvidamos quiénes éramos ni el Dios al que servíamos. En la gran ciudad de Susa, donde el rey Asuero gobernaba con un poder absoluto, yo vivía bajo la tutela de mi primo Mardoqueo, quien me crió como una hija. No conocí a mis padres, pues murieron cuando era muy pequeña, pero Mardoqueo me enseñó todo lo que debía saber, nuestra historia, nuestras costumbres y, sobre todo, nuestra fe. En un mundo donde las decisiones de un rey podían cambiar el destino de miles, mi historia estaba a punto de comenzar, sin que yo lo supiera. El rey Asuero gobernaba un imperio vasto, desde la India hasta Etiopía. Su riqueza era inigualable, su autoridad incuestionable. Para demostrar su grandeza, organizó un banquete que duró 180 días. Medio año de festejos, de excesos y de demostraciones de poder. Al final de esta celebración, ofreció un último banquete solo para los nobles, una fiesta donde el vino fluía sin medida y donde la vanidad del rey alcanzó su punto máximo. Fue en ese momento cuando tomó una decisión que cambiaría todo. Ordenó que la reina Vasti se presentara ante todos, vestida con su corona, para que el mundo admirara su belleza. Pero Vasti se negó. No sabemos si fue por orgullo, por dignidad o simplemente porque estaba cansada de ser tratada como un trofeo. Lo único cierto es que su desobediencia enfureció al rey. Los consejeros del reino, temiendo que su actitud se convirtiera en un ejemplo para todas las mujeres de Persia, convencieron a Asuero de que la destituyera. Vasti fue apartada del trono, y el reino quedó sin reina. Así comenzó la búsqueda de una nueva soberana, y mi destino empezó a tomar forma. Cuando el decreto del rey llegó a Susa, no imaginé que mi vida cambiaría para siempre. Mensajeros recorrieron el reino, ordenando que todas las jóvenes hermosas fueran llevadas al palacio. Yo era solo una huérfana judía, pero mi belleza no pasó desapercibida. Un día, sin previo aviso, me arrebataron de mi hogar. No tuve opción. Mardoqueo me miró con tristeza y orgullo antes de que me llevaran. No reveles tu origen, me advirtió. No comprendí su temor en ese momento, pero obedecí. En el palacio, junto a muchas otras jóvenes, fui sometida a un largo proceso de preparación. Durante 12 meses, mi vida se redujo a perfumes, aceites y cuidados. Todo con un solo propósito, agradar al rey. Pero no bastaba con ser hermosa. Debíamos aprender a comportarnos como reinas, a hablar con gracia, a movernos con elegancia. Nuestras vidas estaban en manos de un solo hombre, y una sola noche con él decidiría nuestro futuro. Cuando llegó mi turno de presentarme ante Asuero, no pedí nada lujoso ni me cubrí de joyas. Solo confié en Dios, y esperé. El día de mi audiencia con el rey llegó. Recuerdo cómo mi corazón latía con fuerza cuando me llevaron ante él. Asuero era un hombre poderoso, acostumbrado a que todo le perteneciera. Vi en sus ojos la mirada de alguien que había visto desfilar ante él a decenas de mujeres, y sin embargo, en ese momento, cuando nuestros ojos se encontraron, algo cambió. No sé si fue mi silencio, mi humildad o simplemente la voluntad de Dios, pero el rey extendió su cetro hacia mí y me escogió. De todas las jóvenes traídas al palacio, yo, una huérfana judía sin linaje ni riquezas, fui elegida como la nueva reina de Persia. Cuando me colocaron la corona, sentí su peso. No era solo oro y piedras preciosas, era el peso de un destino que aún no comprendía. El pueblo celebró, el palacio se llenó de festejos, pero dentro de mí había una pregunta inquietante: ¿por qué Dios me puso aquí? Una mañana, mientras caminaba por los pasillos del palacio, Mardoqueo, mi primo y protector, se acercó a mí con una expresión grave en su rostro. Sabía que algo no estaba bien. Con voz baja, me contó que había escuchado a 2 de los oficiales del rey, Bigtán y Teres, conspirando para asesinar a Asuero. Mi corazón se detuvo por un momento.
La idea de que alguien pudiera atentar contra el rey me llenaba de temor, pero sabía que debía hacer algo. No dudé ni un segundo. Le dije a Mardoqueo que no podía mantener esto en secreto. Informé de inmediato al rey, transmitiéndole la noticia como si fuera mía, sin revelar que había sido Mardoqueo quien me lo había contado. El rey, con la autoridad de su trono, ordenó que se investigara el complot. El castigo fue severo, Bigtán y Teres fueron ejecutados, y el intento de asesinato fue sofocado. El suceso se registró en las crónicas del reino, pero en ese momento, todo parecía pasar desapercibido. Mardoqueo no recibió ninguna recompensa ni reconocimiento, y todo quedó en el olvido, aunque en mi corazón sabía que algún día, de alguna manera, este acto de valentía sería crucial para nosotros. Mientras yo aprendía a ser reina, en las profundidades del palacio, la oscuridad comenzaba a moverse. Amán, un hombre astuto y ambicioso, ascendió al rango más alto después del rey. Su poder creció, su influencia se hizo absoluta, y su arrogancia no tenía límites. Amán exigía que todos se inclinaran ante él. Y todos lo hacían, excepto uno, Mardoqueo. Mi primo, el hombre que me crió, se negó a doblar la rodilla ante un mortal. Cuando Amán descubrió esto, su furia no tuvo límites. No solo quería castigar a Mardoqueo, quería exterminar a todo su pueblo. Fue así como comenzó el complot. En su astucia, Amán convenció al rey de firmar un decreto. En una fecha señalada, todo judío en el reino sería asesinado. Hombres, mujeres, niños, ninguno se salvaría. El edicto se selló con el anillo del rey y fue enviado a cada rincón del imperio. El destino de mi pueblo estaba sentenciado. Cuando la noticia llegó a los oídos de los judíos, la ciudad se llenó de lamentos. Mardoqueo rasgó sus vestiduras y se cubrió de ceniza, clamando a Dios en las calles. Su angustia llegó hasta mí. Me envió un mensaje con una petición devastadora. Esther, solo tú puedes detener esto. Debes ir ante el rey y suplicar por nuestro pueblo. Pero había un problema. Nadie podía presentarse ante el rey sin ser llamado. La ley era clara, quien lo hiciera, moriría, a menos que el rey extendiera su cetro. Y hacía 30 días que Asuero no me llamaba. Tenía miedo. Mardoqueo lo sabía. Y entonces me envió las palabras que cambiaron todo. Si te quedas callada, la salvación vendrá de otro lugar. Pero tú y la casa de tu padre perecerán, ¿quién sabe si no has llegado a la realeza para un tiempo como este? Fue en ese momento cuando entendí. No era casualidad que yo estuviera aquí. Dios me había puesto en este lugar con un propósito. Pero debía actuar y arriesgar mi vida. No podía entrar al palacio del rey sin preparación. No con mi vida y la de mi pueblo en juego. Así que tomé una decisión, ayunar y orar durante 3 días y 3 noches. Ni yo, ni mis doncellas, ni mi pueblo probaríamos bocado. El hambre quemaba, pero mi espíritu se fortalecía. La oscuridad del temor trataba de atraparme, pero la luz de la fe era más fuerte. Cada minuto que pasaba, cada oración que elevaba, me recordaba que no estaba sola. La noche antes de presentarme ante el rey, me miré en el espejo. Ya no era la niña huérfana de Susa. Era la reina de Persia. Y al amanecer, me vestí con mis mejores ropajes y caminé hacia mi destino. Las puertas del gran salón se abrieron ante mí. Todos los ojos se volvieron en mi dirección. Sabían que nadie entraba sin ser llamado, y que la muerte era casi segura. El rey estaba en su trono. Me vio. Mi corazón golpeaba mi pecho como un tambor de guerra. Los guardias tensaron sus armas. El silencio era absoluto. Cada segundo podía ser el último. Entonces, el rey hizo algo inesperado, extendió su cetro de oro. El aire volvió a mis pulmones. Caminé hacia él y toqué el extremo del cetro. Vivía. Y ahora, tenía la oportunidad de salvar a mi pueblo. No podía pedir directamente por la vida de los judíos. No todavía. Debía moverme con astucia. Así que en lugar de suplicar, lo invité a un banquete, y también invité a Amán. ¿Por qué? Porque quería que su arrogancia creciera. Quería que su propia confianza lo traicionara. Durante la cena, el rey me preguntó cuál era mi petición, pero le pedí que volviera al día siguiente para otro banquete. Amán, halagado por la invitación,
salió del palacio con el pecho inflado, sin saber que estaba caminando hacia su propia ruina. Esa noche, Amán decidió que no podía esperar más para deshacerse de Mardoqueo. Mandó construir una horca gigantesca, para colgarlo públicamente. Pero en ese mismo instante, Dios empezó a moverse. El rey no pudo dormir. Ordenó que le leyeran los registros del reino y descubrió que Mardoqueo había salvado su vida en el pasado, y nunca había sido recompensado. Al amanecer, el destino de Amán dio un giro inesperado. Asuero preguntó a Amán cómo se debía honrar a un hombre que el rey quería exaltar. Amán, creyendo que hablaban de él, describió una ceremonia gloriosa, y el rey ordenó que él mismo honrara a Mardoqueo de esa manera. Amán se vio obligado a vestir a Mardoqueo con ropas reales y guiarlo por la ciudad, proclamando su grandeza. Humillado y derrotado, su caída era inminente. El día llegó. El segundo banquete estaba listo. El rey, satisfecho con la comida y el vino, volvió a preguntarme: «Reina Ester, ¿cuál es tu petición? Hasta la mitad de mi reino te será concedido». Era el momento. El aire se volvió pesado, el silencio dominó la sala. Miré a Asuero directamente a los ojos y con el corazón latiendo como un tambor de guerra, solté las palabras que cambiarían todo. «Oh rey, si he hallado gracia ante tus ojos, te suplico, que salves mi vida y la de mi pueblo. Porque hemos sido vendidos para ser destruidos, aniquilados y exterminados». Los ojos del rey se llenaron de furia. «¿Quién se atrevería a hacer esto?», preguntó, golpeando la mesa. Respiré hondo y señalé al hombre que tenía a mi lado. «El enemigo, el opresor, es este malvado Amán». El rostro de Amán se tornó blanco. El salón se llenó de un murmullo aterrador. Nadie jamás había visto al rey en tal estado de furia. Asuero se levantó de golpe y salió al jardín, tratando de calmarse. Amán, temblando de miedo, cayó de rodillas ante mí, suplicando por su vida. Pero en su desesperación, cometió un error fatal. Cuando el rey regresó, vio a Amán inclinado sobre el diván donde yo estaba sentada. En su furia, interpretó el gesto como un intento de atacarme. «Incluso en mi presencia, en mi propio palacio, se atreve a hacer esto», rugió. En ese instante, los guardias entraron y cubrieron el rostro de Amán. Un destino del que no escaparía. Entonces, un oficial del rey habló. «Majestad, Amán mandó construir una horca de 25 metros, para Mardoqueo, el hombre que salvó tu vida». El rey asintió con frialdad. «Que sea colgado en ella». Y así, en un giro de justicia divina, Amán terminó en la misma horca que él había preparado para su enemigo. El enemigo había caído, pero el peligro aún no había pasado. El edicto de muerte contra los judíos aún estaba en pie. Las leyes persas no podían revocarse, pero el rey permitió que Mardoqueo y yo escribiéramos un nuevo decreto: los judíos tendrían el derecho de defenderse. La noticia recorrió el reino. El día señalado llegó, y en lugar de ser masacrados, mi pueblo se levantó en defensa propia y venció a sus enemigos. El exterminio planeado se convirtió en una gran victoria. Mardoqueo fue elevado al más alto rango en el reino, justo debajo del rey. Su nombre, antes perseguido, ahora era respetado en toda Persia. Pero lo más importante fue lo que nació de esta historia. Para conmemorar nuestra liberación, decretamos una celebración que duraría generaciones, Purim, la fiesta de la victoria sobre la muerte. Hasta el día de hoy, los judíos la celebran, recordando que cuando todo parecía perdido, Dios hizo lo imposible. Ahora, al mirar atrás, entiendo por qué fui llevada al palacio, porque me convertí en reina, porque Dios me puso en un lugar de poder, no era por mí, sino por mi pueblo. Fui una huérfana en una tierra extranjera. Fui una niña sin poder ni riqueza. Pero cuando llegó el momento de actuar, comprendí que Dios había preparado cada paso de mi vida para ese instante. Esta no es solo mi historia, es la historia de todos los que alguna vez han sentido miedo, de todos los que han pensado que no tienen poder, de todos los que han dudado de su propósito. Porque tal vez tú también has sido puesto en un lugar para un propósito mayor. Tal vez Dios te ha colocado para un tiempo como este. A veces, el destino nos pone en lugares inesperados para cumplir un propósito más grande. Si te gustó esta historia, dale like, suscríbete y dime en los comentarios, ¿qué harías si estuvieras en mi lugar? Y cuando llegue tu momento, ¿estarás listo para actuar?